Muy buenos días una vez más, recordándoles que el pastor Samuel se encuentra en Corea haciendo la labor para la cual él fue llamado y tiene claro el ministerio y el propósito por el cual fue llamado, que es evangelizar, que es ganar almas. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Con una agenda muy ajustada, él se encuentra en Corea dando testimonio, llevando toda la información de todo lo bonito que está sucediendo acá en Costa Rica. Vamos a ir a la palabra, a Éxodo 21, Éxodo 13, perdón, Éxodo 13, 21. Vamos a leer desde el 17. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Versículo 20. Y partieron de Sucop y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos la salida del pueblo de Israel, una parte de la salida del pueblo de Israel. Cómo Jehová iba delante de ellos para que anduviesen de día y de noche, y cómo Él los guiaba. Cómo la guía perfecta llevaba a este pueblo de Israel, que era Dios, que era nuestro Señor, el que les iba guiando. En el desierto hay temperaturas desde 35 grados hasta 1 grado. ¿Cómo un pueblo tan grande sale al desierto con todas las carencias? Tal vez a veces emprendemos un viaje, se nos olvida una cosa y ya estamos en problemas. Ahora este pueblo sale con toda la riqueza que Dios les da, con todos los ganados, con todo lo que había de Egipto, todas las riquezas de Egipto, y sale por el desierto. Pero ellos salen confiados en que Dios va guiándoles de día y de noche, una columna de nube para el calor, para protegerlos de ese calor abrasador, calor terrible. Si ya nosotros cuando visitamos aquí Guanacaste, depende del lugar, ¿verdad? Está bastante caliente, no se compara, no es comparable con el desierto, con las temperaturas que llegan al desierto. Israel es sombra de la iglesia. ¿Por qué hablamos de Israel? ¿Por qué hablamos? Porque es sombra de la iglesia. Representa a la iglesia. Es el pueblo escogido por Dios. Pero yo antes, en mi ignorancia, antes de nacer de nuevo, antes que viniera la justicia de Dios a mi vida, no entendía, aunque tenía 18 años de predicar, de llevar el evangelio, según evangelio no correcto, claro está. Hasta prediqué erróneamente la escogencia del pueblo de Israel. Yo no entendía, no sabía, desconocía completamente. No sé por qué yo tenía la idea de que Dios estaba sentado en su trono y de allá del cielo volvió a ver hacia abajo a la tierra y dijo: este pueblo no, este no, este. Y eligió a Israel. Dentro de mi ignorancia, hasta algún momento hablé de eso. Pero ahora entendemos que Israel es el pueblo elegido por Dios por 4 razones, lo sabemos muy bien, ¿verdad? En los seminarios lo hemos visto en repetidas ocasiones.
y para que sean de ejemplo para nosotros. Es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue elegido. Dios no miró hacia abajo y dijo, aquel pueblo de Israel voy a escoger. Dios todo lo hace planificado. Está Abraham, que es el padre de la fe, y a Abraham le promete que a través de él va a ser benditas todas las naciones, a través de la descendencia. Y ahí elige el pueblo de Israel. Aún no había nacido Isaac, hijo de la promesa. Pues de Isaac, Jacob, los patriarcas, las 12 tribus de Israel. Y ese es el pueblo escogido por Dios. Y desde antes ya le había advertido Dios a Abraham de que su pueblo iba a estar en esclavitud 400 años. Ya todo estaba planeado, todo estaba planificado para que fueran de ejemplo hoy por hoy a nosotros. Y si vamos a repasar rápidamente, para tal vez alguno no sepa, o los que están anotando, ¿por qué fue elegido Israel? 4 razones por las que fue elegido Israel. Una, testigos de Jehová. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, verso 10. Vamos rapidísimo. Isaías 43. Isaías 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nadie, nada, no hay Dios antes ni después de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y para qué elige al pueblo de Israel? Para que sean testigos. Los que están anotando, Isaías 43, versículo 10. Segunda razón por la que fue elegida el pueblo de Israel es para la escritura. En Romanos 3, versículo 2, 1 y 2. Romanos 3, verso 1 y verso 2. Romanos 3, verso 1 y verso 2 nos dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Al pueblo de Israel se le fue confiada las escrituras. Los 66 libros que tenemos nosotros como guía para vivir en esta tierra fueron escritos por el pueblo de Israel. La tercera razón para la matriz de Jesucristo. ¿En quién iba a ser benditas todas las naciones? Ahí mismo en Romanos 9, verso 5. Romanos 9, versículo 5 nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Jesús es descendiente. ¿De quién? De Abraham. Por quien iba a bendecir el mundo entero completo. Entonces es la tercera razón, la matriz del Mesías, Jesucristo. Cuarta razón, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué dice? Y estas cosas acontecieron como ejemplo. Todo lo que le sucede al pueblo de Israel es ejemplo para quienes, para nosotros, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a los que hoy seguimos el Evangelio, a los que hoy estamos en la palabra, a los que hemos nacido de nuevo por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿En qué tiempo estamos? En los tiempos finales. A nosotros nos sirven de ejemplo. Por eso es tan importante. Israel es el reloj profético. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? Entonces, por medio de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Verdad? Me gusta nombrarlo siempre. Porque por medio de la palabra somos iluminados y somos dirigidos hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que andar. Entonces dice que con una columna de nube y con una columna de fuego, aquí tenemos unas caricaturas prácticamente, una presentación, pero para tener una idea de cómo iba protegiendo Dios al pueblo de Israel. Como dice Éxodo 13, verso 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Quién iba? Jehová. Delante de ellos de día en una columna de nube. Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. A fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios nunca se apartó de su pueblo. Dios nunca se va a apartar de sus hijos. De los que hemos tenido la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Porque hemos nacido del agua y del espíritu. Porque nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, Mateo 5, verso 20. Él nunca se va a apartar de ti. Él nunca se va a apartar de nosotros. Él siempre va con nosotros, donde estemos. Por el contrario, los que se apartan, no perdemos la comunión, pero perdemos la comunicación con Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros, como llaman por ahí, no sé por qué me suena nevera esta palabra, pero dicen, se enfrían. Nos enfriamos. Entonces se va perdiendo esa relación diaria, esa vida cotidiana, pegado al evangelio, pegado a la palabra, pegado a la iglesia. Pero Dios nunca se va a apartar de nosotros, sino por el contrario, Él cuida de su pueblo. Él cuida de la iglesia. Él cuida de cada uno de nosotros. Lo podemos ver en Éxodo 8. Éxodo 8. Recuerden que acabamos de leer en 1 Corintios 10, verso 11, que son ejemplo para los que estamos en el fin de los siglos, ¿cierto? Éxodo 8, versículo 22 y versículo 23. Vemos que por mano poderosa Dios sacó al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios, de la esclavitud que estaba sufriendo en la tierra de los egipcios. Entonces, por medio de las plagas de mano poderosa, Dios hace milagros impresionantes, increíbles. Vamos a leer algunos nada más, unos pocos aquí. Éxodo 8, versículo 22 nos dice: y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Plaga de moscas, una de las plagas que sufrió el pueblo egipcio
para que dejara ir al pueblo de Israel. Plaga de moscas, suena muy liviano, ¿verdad? Vienen también unas caricaturas o algo así parecido. Para tener una idea, cuando usted está comiendo y anda una mosca, hermanos, una mosca, se para aquí, se para en el pollo, se para en el tenedor, le anda por la cara. Una mosca. Qué molesto es este animalito. Uno nomás lee, plaga de moscas, así. No tenemos la menor idea que es una plaga de moscas. Y ya uno ve 10 y ya se abruma, ya va a comprar y ya va a ver qué hace porque estamos infectados, ¿verdad? Con 10. Ahora con una plaga que andaban por todas partes. Aquí podemos ver esta. También tenemos otras ahí presentaciones. Vemos a Faraón peleando con las moscas. Sí. El pueblo egipcio peleando con las moscas. ¿Se imaginan ver esa cantidad de moscas sobre uno? Y lo que ellas hacen, ¿verdad? Hay un video ahí en cámara lenta de lo que ellas hacen cuando se paran en un lugar y duran un tiempo. Todo lo que hacen. Es sumamente molesto y es asqueroso también. Una plaga de moscas, qué impresionante. Siguiente. Pero tenemos una buena noticia. Verso 23, Éxodo 8, verso 23 nos dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Esa es la palabra correcta. Son molestísimas. La Biblia nos dice la palabra correcta. Entonces, y son molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de los siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Pero Dios no permitió que la tierra de Gosén fuera infectada de este tipo de animalitos. Porque dice el verso 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, dice la palabra, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Ninguna, estaban pegaditos, estaban cerquitas. Allá los egipcios, con esas moscas molestísimas, pero Dios protege a su pueblo de esas moscas molestísimas. Ahí lo podemos ver en la foto, una parte infectado de la plaga de moscas y el pueblo de Israel tranquilos. Porque Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de la iglesia. Dios protege la iglesia. Dios protege a su pueblo. Y también algo muy importante en el verso 23 que no podemos dejar pasar por alto. Verso 23 nos dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Yo pondré redención. Dios nos redime, nos rescata del pecado. Efesios 1, versículo 7. Efesios. Vamos a ir a Efesios 1, versículo 7. Dios redime a su pueblo de la plaga de moscas, nos redime a nosotros del pecado. Israel, ejemplo para nosotros. Efesios 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué hace Dios? Redime a su pueblo. Efesios 1, verso 7. Colosenses 1, verso 14. Colosenses, de Efesios, Filipenses y Colosenses 1, versículo 14.
Filipenses 1, verso 14, nos dice, verso 13, podemos leer también, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jehová, Dios de los ejércitos, es el encargado de redimir a su pueblo. Y Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha redimido. ¿No se alegra? Se alegra esa noticia que nos salvó, que nos rescató. No me cansaré de repetirlo nunca, porque es algo que usted y yo no podemos alcanzar, no podíamos lograr. El reino de los cielos es algo que humanamente es inalcanzable. Y todo lo que es imposible para el hombre, porque es imposible, es posible para Dios. Y Dios nos redimió. Dios nos rescató. Él nos protege. Él protege a su pueblo. Él lo redime, Él lo rescata, Él lo protege. Vemos también en Éxodo 9. Vamos a ir a Éxodo. Estamos haciendo ejercicio con las manos, ¿verdad? Éxodo, venimos, vamos, venimos. Éxodo, verso 9, capítulo 9, perdón. Éxodo, capítulo 9. Capítulo 9, verso 4. Nos dice, la plaga del ganado. Nos dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Mas sin embargo, del pueblo de los egipcios murió el ganado. Pero Dios guarda a su pueblo una vez más. Y que esto sirva como ejemplo. A veces no creemos, a veces no confiamos de que Dios de verdad está con nosotros. Él nunca se va a apartar de usted. Él nunca se va a apartar de nosotros. Por el contrario, una vez más les digo, nosotros nos alejamos por nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nos dividimos, dudamos y somos como las olas del mar, lo oíamos el domingo pasado, que las lleva el viento por donde quiera, vienen y van, un día contentos, un día súper victoriosos, días muy espirituales y otro día caídos. Otro día no quiero ir a la iglesia, otro día no quiero leer la Biblia, otro día no quiero orar. Entonces vamos y venimos, pero Dios es firme, Dios es uno y Dios siempre está con nosotros. Jehová Dios siempre nos va a guardar. Esta es la destrucción del ganado del pueblo de los egipcios. Pero, ¿qué dice en el verso 4? Y hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Esto recuerdo en Génesis 18, cuando Abraham habla con Dios, porque vienen los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le pregunta, ¿vas a tratar al justo igual que al impío? ¿Usted cree que Dios trata a los justos igual que a los pecadores? Vamos a ir un momentito a Génesis 18. Ahí vemos en la figura, ¿verdad? Cómo el ganado de Israel ha muerto, el ganado de los egipcios ha muerto, pero el del pueblo de Israel vive. Génesis 18. En el verso 23. Aquí dice Abraham 18:23, hablando con Dios, dice, y se acercó a Abraham y dijo,
¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Será así? ¿Qué vas a hacer? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y sigue reconveniéndole a Abraham, ¿verdad? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por amor a 50 justos, Dios hubiera perdonado la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde había tanta maldad. Estaba llena de pecado, total, absoluto. Se habían perdido, pero no habían 50 justos. Y sigue negociando Abraham con Dios. Bueno, pero si faltaran 5 de esos 50 justos, si hay 45, por amor a los 45 no la destruiré. Pero si hay 40, si hay 30, si hay 20, buen negociante Abraham, perseveraba. Después piensa, si hay 10, por amor a los 10 justos, Dios perdonaría aquella gran ciudad. Y si hubieran habido 10 justos, el subtítulo que sigue no sería el que está ahí. No habían 10 justos. ¿Qué dice? Destrucción de Sodoma y Gomorra. No habían 10. Pero Dios nos demuestra que Él no va a tratar al justo igual que al impío. ¿Qué pasó? Los ángeles le advirtieron a Lot que saliera él, su esposa y sus hijas. Y conocemos, la mayoría conocen la historia. No vuelvan a ver atrás. La esposa volvió a ver atrás. Quedó inutilizada. Pero el justo vivió de la gran destrucción que iban a sufrir los impíos, porque Dios protege a su pueblo. Éxodo 10, verso 23. Continuamos con otro ejemplo. Éxodo 10, versículo 23. La plaga de las tinieblas. Vino tinieblas, dice. Leamos desde el 21, vamos a leer desde el 21, Éxodo 10, verso 21, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Palpar las tinieblas. Qué interesante, ¿verdad? Tan oscuro estaba, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días en oscuridad. Ahora a las 9 a las 10, creo. Faltaban algo para las 10, estaba acá, sentado. Y se fue la luz. Se me paró el pelo y todo. Yo dije: Señor, si no hay corriente, no hay electricidad, sin electricidad llevamos a cabo tu servicio. Bueno, gracias a Dios regresó al momento. Unos minutos sin corriente. Ahora 3 días en tinieblas, que ni el sol ni la luna nos alumbra. Nos dice el verso 23: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Nadie se levantó de su lugar. Ni en los peores momentos de COVID, cuando tuve COVID, que estuve muy mal, siempre me levantaban, que sea a la sala. Llegaba cansado, pero me movía. En 3 días nadie se levantó de su lugar por la oscuridad, por las densas tinieblas que había.
Verso 23, nuevamente, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué gran noticia. Cómo Dios protege, cómo Dios chinea a su pueblo, cómo Dios nos ama, cómo Dios protege al pueblo de Israel. Vamos a mirar la siguiente presentación, a la anterior. Bueno, ahí está el pueblo de Israel. Es para hacernos una idea nada más, ¿no? Solamente para tener una idea. A veces leemos y pasamos muy por encima y no hacemos conciencia de lo que realmente sucedió en ese lugar. Ahí, bueno, yo no sé cómo se veían los ojos. El pueblo de Israel estaba peor, ni los ojos se veían. Nadie vio a su prójimo, dice. Por cerca que estuvieran no se podían ver porque eran densas las tinieblas. La otra. Aquí ya vemos Aarón y Moisés, en teoría, en fábula, ¿verdad? Estaban con el pueblo de Israel en oscuridad, a mi derecha, correcto, a la derecha. El pueblo de Israel en completas tinieblas. Pueblo de esclavitud que representa el pecado. Egipto representa el pecado, perdón. El pueblo de Israel, los hijos de Dios. Esa esclavitud es la representación de estar sin Cristo en esa oscuridad. Así andan los que no conocen el Evangelio. Así andan los que no conocen la palabra, andan a ciegas por este mundo. El mundo entero está bajo el maligno y andan a ciegas, entorpecidos, chocando de un lado para el otro y no saben realmente cuál es el destino. Y Mateo 25:41 dice que el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y lamentablemente muchos están siguiendo. Qué importante tener la luz de Cristo, saber por dónde vamos, saber cómo guiarnos, saber cómo comportarnos, saber que somos peregrinos, que vivimos aquí, pero no somos de este lugar, que pronto iremos con Cristo Jesús. De cualquier forma que nos mande a llamar, pero estaremos con Él en una luz eterna, y no en las tinieblas, no en la condenación eterna, sino como en la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es nuestra luz? Cristo Jesús es la luz. Es el que por medio de su misericordia, el que por medio de su acto de amor en la cruz, de su obra en la cruz, del derramamiento de su sangre, nos lleva a la luz verdadera y luz eterna. No hay día, no hay noche, sino que el resplandor de la gloria de Dios nos va a iluminar en todo momento, por una eternidad. Hermoso, ¿verdad? San Juan 8, verso 12. San Juan libro de San Juan 8, versículo 12, nos dice quién es la luz del mundo. ¿Quién? Jesús es la luz del mundo. Y Él es el único que nos puede dirigir, es el único que nos puede encaminar hacia su voluntad, hacia la voluntad del Padre, para ser hijos obedientes, para que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre haciendo su voluntad. Dice San Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue, dice Jesucristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y esta vida no es la vida pasajera, no es la vida efímera en la que estamos, sino que es la vida eterna. Eterna, es imaginar, o sea, no sé, no
No puedo calcular cuánto es la eternidad, porque tenemos una mente finita. Dios es infinito. Pero estaremos en luz por la vida eterna. También en San Juan 8, verso, vamos a ver, San Juan 8, voy a leer otro verso por acá. No, vamos a ir. San Juan 9, verso 5. San Juan 9, versículo 5. Cómo Dios nos saca de las tinieblas. Como Dios iluminó al pueblo de Israel, así iluminó nuestras vidas por medio del Evangelio. San Juan 9, versículo 5 nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Quién es nuestra luz? Cristo es la luz. Él está en el mundo, Él muere por nuestros pecados, nos da la redención eterna, la oportunidad de salvación, la guía, nos deja el Evangelio, nos deja el Espíritu Santo para ser guiados, para ser sellados hasta el día, ese hermoso día de la salvación completa. La luz, Cristo es la luz. Pero, hay un pero. En San Juan 3, versículo 19, tenemos el pero. San Juan 3, verso 19. Estamos, San Juan 3, verso 19. Nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres, todo el que no cree en Jesucristo, que se le predica el Evangelio, a los que Jesús les predicó, a los escribas y fariseos que no creyeron en él, la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecador ama andar en oscuridad, porque el padre de la oscuridad es el diablo. Él es las tinieblas y el pecador hace la voluntad de su padre, que son las tinieblas. Pero nosotros, que nos ha llegado la luz del Evangelio, la luz de la palabra, el Redentor, el que nos ha redimido una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, no se termina, no se acaba. La redención no es hasta que usted se porte bien o se porte mal. La redención es eterna. Los que andamos en la luz y hemos tenido esa oportunidad de la salvación, no podemos enredarnos con las tinieblas. No deberíamos de participar en ninguna obra de las tinieblas, ni andar en dos pensamientos, ni desviarnos del propósito, ni desviarnos del norte que Dios nos dejó, que es andar en la luz. ¿Qué es mejor, andar por un bosque o, bueno, un cafetal? Aquí en Costa Rica que hay bastante café. Dar un cafetal con una luz poderosa, grandota, donde usted sabe por dónde va caminando, o andar en la oscuridad. Ya fuimos comprados, ya fuimos redimidos. Fuimos comprados a precio de sangre. No podemos seguir compartiendo la oscuridad y las tinieblas, ni traer las tinieblas a la congregación, a la iglesia, ni a nuestras vidas. No podemos contrictar al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Así que, hermanos, gocémonos en la iglesia, gocémonos con ser el pueblo de Dios.
y andemos como debemos de andar. Comportémonos como debemos de comportarnos, como debemos de caminar y andar en la luz, andar en la palabra, andar en el evangelio, andar en la verdad, ocupados. Ya nosotros somos salvos, perfecto, qué lindo, hermoso. Nos quedamos como Lot, que habían 4 justos en ese lugar y que al final la esposa quedó de camino. No habían 10. Si hubieran habido 10 justos, ¿qué pasa? Esos 10 justos pueden predicar y hacen otros 10 y hacen 20. Esa ciudad hubiera tenido la oportunidad de salvación en algún punto. No hubiera sido destruida, no habían 10 justos. Nosotros ya somos salvos y necesitamos llevar el evangelio a los que no conocen del Señor. Como nosotros estábamos en tinieblas, muchos están en tinieblas. Necesitamos llevar la luz de Cristo a estas personas. Ese es el gran problema. Que el mundo de hoy ama más las tinieblas que la luz. Ama más estar engañados por la serpiente antigua, que es el diablo, que estar en la verdad, en la luz completa de Jesucristo. Los que no conocen el evangelio, tal vez nos están escuchando ahí por las redes o presencial. No andes más en 2 caminos. Decídete por la luz. Decídete por Cristo. Aprende el evangelio, escúchelo, créele. Ya no ande ahí fluctuante. De una agua no puede salir, de una fuente no pueden salir 2 aguas. O agua dulce o agua salada, no pueden salir las 2. Entonces les recomiendo a todos los que no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio completo. Esfuércense. Dediquen su tiempo. Escuchen y crean en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que puedan ser iluminados. San Juan 1, versículo 9, nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién? Jesucristo es el que alumbra a todo hombre. Jesucristo es el que alumbra a la iglesia, es el que la protege, el que la cuida, el que la guarda. El poder de Dios guarda la iglesia, guarda la congregación. En el verso 4, ahí mismo de San Juan 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa es la luz verdadera, Cristo Jesús, la luz. Todos los que me escuchan es el único. Si no has nacido de nuevo, es el único que te puede hacer nacer de nuevo. Es el único que puede tener la oportunidad de llevarte al reino de Dios. Jesús, Dios no hirió a ninguno de su pueblo. En Éxodo, regresamos a Éxodo 12, versículo 23. Éxodo 12, versículo 23, en la muerte de los primogénitos. Nos dice Éxodo 12, verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre en los dinteles estaba ahí, y en los 2 postes, protegía al pueblo de Israel. ¿De qué? De la muerte que iba a pasar esa noche. De todo primogénito iba a morir. Pero esa sangre en los dinteles y en los 2 postes protegía al pueblo de Israel. Protegía al pueblo de Dios. Y eso es tocante a la sangre de Jesucristo. Que por medio de la sangre de Jesucristo, el heridor, en este caso,
El diablo no puede tocarnos, porque estamos protegidos por la sangre de Cristo y redimidos y salvos. El destructor ya no puede señalarnos, no puede culparnos, no puede tirarnos al infierno, al fuego eterno, porque ya hemos sido redimidos por la sangre. ¿De quién? De Jesucristo. Él cubrió con su sangre todos nuestros pecados. En Hebreos 11, versículo 28, Hebreos 11, verso 28, nos hace una referencia por la fe. ¿Cómo somos salvos? Por la fe también. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El destructor de este mundo no nos puede tocar porque la sangre de Cristo nos redimió. La sangre de Cristo se ha utilizado o mal utilizado en muchas ocasiones. Yo recuerdo antes de ser salvo, la sangre de Cristo lo cura. La sangre de Cristo lo guarda. ¿Dónde te va a guardar? La sangre de Cristo te proteja. Si le sale un espíritu, invoca la sangre de Cristo. La sangre de Cristo vino a cumplir una función que nada ni nadie puede cumplir, que es el perdón de pecados. La sangre de Jesucristo. Pero se ha utilizado para un montón de cosas y se anda ahí por arriba y por abajo como si fuera un arma, ¿verdad? Un escudo ahí, la sangre de Cristo. Pues ya ella te salvó, ya por la sangre de Cristo, por la fe en la sangre de Cristo hemos sido salvos. Y estamos cubiertos, estamos protegidos. Y Satanás no puede tocarnos. La salvación no puede tocar, ¿verdad? Es muy importante eso. Efesios 1, verso 7, que ya lo leímos, nos dice que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Romanos 3, 24, fuimos justificados. Podemos ir a Romanos 3, 24. Gratuitamente, por su gracia, ¿vimos qué? Justificados. Ya nada ni nadie nos puede condenar, porque somos hijos de Dios, somos la iglesia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Dice en Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimidos gratis. ¿Por qué? Por su gracia, por su regalo, porque Él es misericordioso. No porque nosotros lo merecíamos, jamás. Sino por su misericordia fuimos redimidos. Gratuitamente, por su gracia. Habiendo obtenido, ¿qué? Eterna, no pasajera, una eterna redención. Entonces, todas estas cosas acontecieron al pueblo de Israel para que sean ejemplo para nosotros. En el desierto, Dios los protege, Dios los cuida, les da pan, ya no querían pan, entonces les da carne. Pero debemos de tener cuidado, no dudar y no tener comportamientos adversos contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un viaje que duraba 40 días, duró 40 años. No haga que se atrase la voluntad de Dios con usted. No le ayudemos a Dios, Dios no ocupa ayuda. Solo creamos, confiemos, seamos humildes, depositémonos en sus manos, creamos, sigamos la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la luz de la voluntad de Dios. No haga que lo que tenía que durar en ustedes 2, 3, 4 días dure 2, 3, 4 años por desobediente, por ir en contra de la voluntad del Señor. No retrasemos los procesos, sino que entreguémonos en manos de Dios. Hemos visto cómo ha guardado de un pueblo de dura cerviz, pueblo cabezón. ¿Cuántos cabezones hay? No me digan.
pero muchas veces nos comportamos como ellos y hacemos que los procesos se atrasen. Mejor seamos obedientes al Evangelio, obedientes a la palabra, porque vimos cómo Dios trata con el pueblo de Israel, va a tratar con cada uno de nosotros. En Hebreos 12, verso 28, ¿cómo debemos de ser nosotros? Hebreos 12, versículo 28, ya siendo rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, verso 28, nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, no se mueve, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué recibió la iglesia de Cristo? Vida eterna. El reino de Dios es inconmovible, no se mueve, no muere, no se marchita, no se termina, no se acaba, no se destruye. Inconmovible, un reino inconmovible. Eso fue lo que recibimos a través de la fe. Así que recibiendo nosotros, dice el apóstol, un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y una vez hablaba en una reunión de jueves que aquí nos quedamos cortos muchas veces en la gratitud a lo que Dios hizo con nosotros, a lo que Dios hizo por nosotros. Muchas veces no agradecemos, no se reflejan nuestras acciones en gratitud, no se refleja nuestro comportamiento, tal vez nuestro vocabulario en gratitud a Dios por lo que Él ya hizo, por lo que Él cumplió. Dice: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ser agradecidos, sirvamos. Que estar al servicio del Señor, al servicio de la obra. Porque es que hay, gracias a Dios, hay servidores, y más necesitamos aún. Así que si usted quiere servirle a Dios, ser agradecidos con Dios y servirle a Dios, pues háblese con el hermano Iván y el hermano Iván le puede decir los diferentes ministerios que tenemos. Entre ellos, valga el anuncio, la escuelita de niños necesita maestros, maestras, para que enseñen el Evangelio a los niños. Entonces, bueno, de paso ya hice el anuncio. Entonces, mediante ser agradecidos, debemos de servir a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Por qué es que nosotros servimos? ¿Por qué es que limpian? Para que los que vienen encuentren bonito el templo de Dios. ¿Por qué todo tiene que estar así, barridito, intacto, bien bonito? Que es la casa de Dios donde se reúne la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Porque a través de los servidores que están aquí por redes, todo eso llega el Evangelio a otros lugares. El sonidista, porque es necesario para llevar el Evangelio que suene bien. La palabra sea clara, que se escuche bien, se entienda lo que se está exponiendo, que es la palabra de nuestro Señor. Entonces debemos de servir, es trabajar, adorar, cultivar, esclavizar para la iglesia de Cristo, ya no al pecado, ya no al mundo, sino a quién, servicio a la obra de Dios. Con temor, con reverencia, con respeto, con amor, debemos de servirle a Dios. Esa es la forma en la que debemos de servir. Un temor filial repudia el pecado por ser ofensa a Dios. Entonces nosotros deberíamos de tener ese temor filial. Que repudiamos el pecado, nos cae mal el pecado porque ofende a Dios, porque contricta el espíritu del cual ya fuimos sellados, con el cual ya fuimos sellados.
Es el temor filial, temor servil, evita el pecado por temor a Dios. ¿Quién le gusta que lo azoten? ¿A quién le gusta que lo castiguen? Pues hermanos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que Él ha recibido por hijo. Hebreos 12, verso 6. Entonces, el temor servil evita el pecado por temor a Dios. Evitemos andar en contra de la voluntad de Dios. De esa forma le mostramos temor también a Dios. Temor no es miedo, es respeto. ¿Ok? Tener reverencia también, una actitud de profundo respeto y amor, honrándolo, obedeciendo sus mandamientos. Con reverencia debemos de servir. Termina el versículo 11, el Hebreos 28, termina el versículo diciendo, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud, el temor, la reverencia debemos de practicarla cada día más en nuestras vidas para mejorar nuestra actitud hacia Dios, nuestra gratitud hacia Dios. Fuimos llamados a libertad y no a libertinaje. Gálatas 5, versículo 13 nos dice, podemos ir a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos liberados del pecado, así que no nos aprovechemos de esto para hacer lo que nos viene en gana. Sino por el contrario, siendo temerosos, servidores, agradecidos de Dios, vamos a servirle a nuestro Señor Jesucristo para que hayan más salvos sobre la tierra. Dios ama a sus hijos y los guarda para que cumplan su propósito. Hermano, hermana, cada uno de los que están en casa por medio de las redes y los que estamos acá presencial tenemos un propósito en Dios. Dios nos va a guardar hasta cumplir el propósito que tenemos en Él. No sé si recuerdan a Pablo en Hechos, a Pablo en la isla de Malta. El apóstol Pablo que pasó cientos o decenas de peligros, que estuvo a punto de muerte, bueno, solo en esa ocasión, ahí 3 veces. Vamos a ir a Hechos. Hechos 28. Hechos 28. Vamos a leer del 1. Hechos 28, verso 1. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo, habían naufragado. Estaba a punto de morir. Pero estando ya a salvo, el apóstol Pablo, que iba para Roma, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que Pablo llegara a Roma. ¿Iba a morir antes Pablo de llegar a Roma? No, porque la voluntad de Dios es que él fuera a Roma y predicara durante 2 años en una casa alquilada. Como lo dice la palabra. ¿A dónde lo dice? Aquí mismo en el 28, versículo, vamos a ver, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahí predicaba el evangelio Pablo, en una casa alquilada en Roma durante 2 años. Esa era la voluntad de Dios. Pero aquí vemos la historia en Malta. Dice que estando ya a salvo,
Hechos 28, verso 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Verso 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Una serpiente, una culebra, una víbora. Pablo está juntando leña para hacer más calor, tenían frío, estaba el lugar húmedo, había lluvia y había frío. No solo lluvia, sino que era frío también. Entonces se le prendió de la mano. Verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir. Entonces estaban los naturales del lugar, dice ahora sí. Y ellos estaban esperando que el apóstol Pablo cayera, se hinchara, se muriera, porque era un hombre tan malvado que el mar seguro lo tiró afuera, pero siempre tenía que morir. Verso 5 dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Obviamente no era un Dios, pero llevaba la palabra de Dios. Era un embajador del Evangelio de Jesucristo. Pablo no muere porque no era el momento. Dios lo iba a guardar, aunque había pasado tempestad, aunque había, si usted lee la historia, habían naufragado, habían pasado muchas tempestades por muchas cosas, como iban los prisioneros en ese barco, entonces el capitán dice, bueno, matemos a todos los prisioneros. Uno dice, van a matar a todos los prisioneros, otro para salvar a Pablo dice, no, que se echen a nadar, ahí lo pueden leer en sus casos, toda la historia. Entonces se libró en ese momento, Dios libró a Pablo del naufragio, de morir en alta mar, lo libró de que iban a matar a todos los prisioneros para que no se escaparan, y lo libra de la serpiente. En esa misma escena, 3 veces fue librado de la muerte. ¿Por qué? Porque había una voluntad de Dios sobre el apóstol Pablo. Como hay una voluntad de Dios sobre usted, sobre su vida, sobre mí. Y esa voluntad de Dios es que ganemos almas. ¿Qué hacía Pablo? Ganar almas para Cristo. Predicar el evangelio de la palabra de Dios. El apóstol Juan no murió. Dicen los historiadores, no exactamente la Biblia, pero los historiadores dicen que fue echado en una paila de aceite hirviendo. Y Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque tenía que ir, la voluntad de Dios era que fuera a la isla de Patmos y se le fuera revelado el libro, valga la redundancia, revelaciones, el Apocalipsis. Pablo no iba a morir antes, no iba a morir después. El apóstol Juan no iba a morir antes ni después. Usted y yo ni antes ni después, cuando Dios así lo permita. Pero hay una voluntad que debemos de cumplir, la voluntad del Padre. Y somos guardados y somos protegidos por medio de Él. Quedan muchos versículos aún, mucho que ver por acá. Pero voy a contarles un poquitito, resumido, el testimonio que lo he contado en una parte, en agosto, el 23 de agosto. Perdimos a mi suegra, gracias a Dios, para la gloria de Dios, ella había nacido de nuevo. Es una satisfacción. Y ese mismo día inicio con el COVID, en que los hermanos me colaboraron, el hermano Luis con una bombita ahí que fue genial. No hubiera tenido que ir al hospital fijo, ¿verdad? Un montón de cosas. Estuve en 80 de oxigenación. Yo no sé, parece que eso es poco, yo eso no entiendo mucho. Tenemos un conocido que con 89 lo internaron, lo entubaron y pasó como 3 meses en recuperación. Con 89, yo bajé a 80 de oxigenación. No estuve bien en ese tiempo, nada bien, 22 días terribles, fatales. Mi esposa, mi hijo,
mi persona. Recuperamos entonces, así para hacerlo rápido, recuperamos, ¿verdad? Un poco, una semana, 15 días, yo iba caminando así como un abuelito, ¿verdad? Apenas ahí. Había perdido 12, 13 kilos. Lamentablemente los volví a recuperar, pero perdí 13 kilos. Lo recuperé muy rápido. Perdí 13 kilos, estaba serio el asunto. Mi hijo 3 días enteros durmiendo. Solo se pasaba de la cama al sillón, el sillón a la cama y se tiraba la cobija encima, dormido. Ni televisión, ni celular, nada, dormido. Ese angelito que ustedes ven ahí en la escuelita, ¿verdad? A veces no se movía. Mi esposa le dio un poquito menos, pero también le dio fuerte. Pero eso es lo que he contado. Yo vivía, me consuela mucho escuchar que Pablo vivía en una casa alquilada. Yo vivía en una casa alquilada en ese momento. Los que tuvieron la oportunidad, Ivancito fue a un seminario allá, ¿verdad? Una casa de más de 400 metros, Leo y Carla, también no recuerdo cuáles hermanos más, y evidentemente los del grupo Ciruelas. 2 corredores, 2 salas, cuartos grandes, baños, lo que necesitaba, y espacio para los carros. Pero yo no podía ni caminar bien a raíz de una compra en las farmacias. Nos dieron otros medicamentos que tenían más esteroides y se nos hizo abscesos. Nosotros nos decían que eran, me olvidé estos nombres, Francito, auxilio, eran hematomas. Entonces nosotros andábamos felices con los hematomas ahí. A mes y medio con los hematomas resulta que eran abscesos. No sabíamos y no sabía que el absceso era bastante peligroso. Nos piden la casa, el dueño de la casa nos la pide. Yo no podía caminar bien, no podía hacer, no, estaba fatal, venía recuperándome apenas y bastante delgado en comparación ahora. Tomamos la decisión, nos vamos a vivir con una cuñada para hacer la casa. Un proceso que tenía que durar 1 mes, 2 meses, se estiró a 6 meses. Mis hijos durmieron 6 meses en una sala. Gracias a Dios por la cuñada y el cuño, ¿verdad?, que nos brindaron esa oportunidad. Pero ellos tienen hábitos completamente distintos a los de nosotros. Nosotros nos acostamos a las 11:30 de la noche. Ellos se acuestan a las 8:30. A las 8:30 no hemos ni terminado las reuniones de iglesia. Entonces, ahí fue un poquito diferente. Habían gradas, entonces no podíamos subir las gradas. Fui a vivir con la persona que menos me hubiera imaginado en este mundo que iba a vivir nunca, ni un día. Fui a vivir 15 días con mi suegro. Dios lo pasa a uno ¿por qué les cuento esto? Porque Dios protege a su pueblo, lo hemos visto. Pero tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos aflicción. Una casa que yo iba a empezar en octubre, la empecé hasta febrero. Y ahí empecé a trabajar nuevamente. De agosto a febrero no trabajé, no podía trabajar. Sentado me dolía, acostado me dolía. De todas formas nos operaron. Mi esposa entró 4 veces a sala, yo 2 veces a sala, fue todo un asunto. La mayoría lo sabe. Estoy resumiendo porque aquí el show no me lo robo yo, es la palabra, el evangelio, pero estoy dando mi testimonio de que como hijo de Dios, Él me protegió, Él me guardó, porque tenía un propósito para mí. Y tiene un propósito para mí, el cual necesito seguir pegado al evangelio, seguir pegado a la palabra. Como todos nosotros necesitamos ir en dirección al evangelio y a la palabra. Hoy por hoy ya no está terminada completamente mi casa, pero ya vivimos ahí. Y pasé, la familia, ¿saben por dónde pasé? ¿Por dónde fuimos los más cercanos? Y estamos acá. Dios tuvo cuidado de nosotros. Y si hoy no estamos en el seno de Abraham, es porque tenemos un propósito. Si hoy usted está sentado en esta congregación, confíe plenamente en Dios. No tenga temor de hablar el evangelio. No tenga temor de hablarle a su familia. No tenga temor de hablarle a sus amigos. No tenga temor de hablar en su trabajo, o en la universidad, o en el colegio, o en la escuela.
Una vez David me decía, es que papá, ya no le voy a hablar a nadie más porque es que mis amigos se enojan cuando les hablo. Y perdemos amistades, pero es peor perder un alma en el infierno, ¿no? No hay que tener temor. Primera de Juan 4, verso 18. No podemos cohibirnos, no podemos tener temor porque Dios está con nosotros, ¿cierto? Vimos cómo ha guardado el pueblo de Israel y vemos cómo nos guarda a nosotros también. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su lucha, cada uno tiene su prueba. Yo tuve la oportunidad de testificar así rápidamente aquí, pero yo sé que cada quien está con una lucha distinta, una lucha diferente. Primera de Juan 4, verso 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gran pasaje. Nos dice, en el amor no hay temor. ¿Quién es amor? Podemos leer ahí mismo en el verso, primera de Juan, ahí mismo, 4, pero ahora verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el amor no hay temor, porque el temor lleva así castigo. El pecado lleva castigo. Pero en Dios no hay temor. ¿Por qué debemos de temer? Si Dios nos guarda, Dios nos protege. Si tienen que poner una columna de fuego, la pondrá. Y si tienen que poner una columna de nube, la pondrá para protegerlo. Él hace lo que tenga que hacer para proteger a sus hijos. Que vamos a pasar dificultades, sí. Pruebas, sí. Luchas también, claro. Peligros de muerte, montones. Si no estaría predicando un evangelio falso. Vemos los apóstoles, de hecho, cómo murieron. Solo Juan murió en su vejez. Los demás fueron martirizados. Crucificado boca abajo. Pedro, Pablo decapitado y ahí sucesivamente todos los apóstoles. El único que murió en su vejez fue el apóstol Juan. Dice en verso 18, en el amor no hay temor. Así que en Dios no tenga temor, hermano, hermana, los que me escuchan, los que están con dificultades de salud en este momento y por eso están en las redes, no tenga temor. ¿Por qué vamos a tener temor si tenemos a un gran Dios con nosotros? Por nosotros. Ya lo hizo todo por nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor. Dios echa fuera el temor, Dios echa fuera el pecado. Y ya lo echó fuera. Ya no debe haber temor en nosotros. Porque el temor lleva en sí castigo y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios pelea por nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba encerrado en Éxodo, vamos a ir a Éxodo ya para finalizar. En Éxodo 14, Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, en el versículo 1 y 2 vemos por dónde va el pueblo de Israel. Nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pinairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, ¿qué dice el faraón? El verso 3, porque faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado. Entonces, ¿qué pensó faraón? Están encerrados, está el mar y no pueden hacer nada, están encerrados. Y cuando creemos que no podemos hacer nada, Dios hace todo. Cuando ya por fin nos rendimos, dejamos de sacar haces bajo la manga y cuando ya decimos no puedo más, Dios, y ahora sí nos humillamos delante de nuestro Dios en oración, ahí
Ahí le damos la oportunidad a Dios, dejamos de ayudarle a Dios. Cuando ya nos depositamos completamente en sus manos, en oración, con humildad, con gratitud, y ahí empieza el Señor. ¿Quién pelea por usted? ¿Quién pelea por mí? Éxodo 14. Aquí desde el 11 está el pueblo de Israel muy molesto con Moisés. En el verso 11 dice, Éxodo 14, verso 11, dice, y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ellos querían seguir en la esclavitud. La carne quiere seguir en la esclavitud. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verso 13. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, no teman, estad firmes y ved la salvación. Con sus propios ojos iban a ver la salvación que Dios tenía preparado, una salvación física donde iba a abrir el mar para que ellos pasaran en seco. Entonces, ¿qué les dice? Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No sé cuál sea su lucha, cuál sea su dificultad, cuál sea su prueba, cuál sea su temor, cuál es su anhelo, no lo puedo desarrollar en el Evangelio. Pero Cristo pagó por nosotros. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Ya Dios pagó el precio. Ya Dios nos salvó. Ya Dios nos rescató. No tengas temor. Háblale y llévale el evangelio a quien tengas que llevárselo. Hablas con quien tengas que hablar. Haz lo que tengas que hacer y deposítate, eso sí, en la voluntad de Dios. Claro está. No en nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Porque nos traiciona. Sino que en la única y excelente voluntad del Señor. Salmos 34. No quiero terminar ya, ¿verdad? Salmos 34. Salmos 34, verso 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento al clamor de su pueblo. Dios está atento a las oraciones del justo. Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿A quién está mirando el Señor? A los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí nos dice el verso 15, y atentos sus oídos al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. Y verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aunque aquí está hablando específicamente de Jesucristo, porque si continuamos el texto dice, Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Y termina el 22 diciendo, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Ahí está hablando de Jesucristo. Pero el verso 19 también aplica para nosotros. Y muchas son las aflicciones de los justos, del justo, dice acá. Vamos a hacer una aplicación para nosotros. Los justos pasan aflicciones y lo vimos en toda la palabra, todos los discípulos del Señor. Pero de todas ellas nos librará Jehová. No nos quebrantemos, no desmayemos. Sigamos adelante, creyendo, teniendo fe y sabiendo que no hay otro Dios. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero
Y el último, y que estamos en el mejor lugar, que es en la casa de Dios. He tenido la oportunidad de decirlo en varias iglesias y otra vez lo voy a decir acá. ¿Dónde deben de estar los justos a las 11 de la mañana? En la iglesia. Recargando, escuchando, creyendo, aumentando la fe con el evangelio, con la palabra, para salir a luchar por una semana completa. Solo nos reunimos los domingos. A luchar por una semana completa y lo que podamos escuchar entre semana para aumentar la fe. A luchar contra los que no conocen del Señor, hay que ir y predicar, y predicar, y predicar, y hablar, y vivir, y convivir con los compañeros de diferentes áreas donde usted se desarrolla. Así que es necesario la congregación, siempre es muy importante. Vamos a orar, Señor, en esta hermosa mañana.